Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Bienvenidos una quincena más. Qué guapo, ahí tirando cervecita. Id a verlo en YouTube. Bueno, bienvenidos, eso, una vez más. Cada 15 días, vuestros miércoles. Es como muy turbia esta cerveza, ¿no? Bueno, no es la cosa más turbia en esta mesa. Es verdad que está aquí Alfonso. De hecho, vamos a cambiar ya que te he metido la faltada. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado. Bueno, ligeramente borracho un jueves a las 12, así que muy bien. Eso siempre gusta. Sí. Lo que muestra cuántas ocupaciones tenemos. Vale. ¿Te puedes acercar más al micrófono cuando hables, por favor? Podría. ¿Podrías actuar de una manera mínimamente profesional? No. No es mi estilo. Al contrario. No. Alberto, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que muy bien. Puedes seguir, Yo es que me he dado cuenta que en este programa, cuanto más gracia hago es cuando más me atasco. ¿Para esta fecha habéis hecho ya el examen? No. ¿Qué día es? ¿Sería esta fecha? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un mes? No. Es el 18 de diciembre. ¿Cuándo? 18 de diciembre. 18. De diciembre. Diciembres. Venga, Alberto, la anécdotita. Venga, Andito, Alberto, la La anécdotita. anecdotita. Se me ha olvidado. Era una sobre grifos, que lo hemos grabado. Aunque Sí. los oyentes lo digan 15 días después, lo hemos grabado hace 20 minutos. Es verdad. Gryffindor. ¿Sabéis que nosotros usamos la palabra grifo para una... Se abre y agua, ¿no? Sí. Pues viene de ahí porque en muchas fuentes se ponía como decoración en los grifos un grifo, animal mitológico. Y tanto sí? es así que acabó derivando el nombre grifo para nombrar un grifo. Qué Antes pena, era un caño. O qué sea, pena que las cañerías no se llamen las gárgolas. Las gárgolas. Sería bastante más divertido. Tremenda serie, gárgolas. Joder, me gustaba muchísimo. De mis series favoritas de pequeño. Bueno, pues eso. Esa era la anécdota. Ya está. A tope con Goliath. Sí, y con ese que era de color rojo, que tenía, era Sí, así como Harlem. un poco guineño. ¿Cómo? Harlan. Globetrotter. Dime que no te lo estás acordando de verdad, te lo estás inventando. No, Harlan y el perro era Bronx y alguno más había. Y que Eran era un nombres de barrio. barrios de Nueva York, ¿no? Sí, Y Goliath no era ningún barrio. Goliath era el puto jefe. sí, Goliath era Mi puto El puto amo, el puto jefe. Sí, sí. El espíritu animal de Néstor. Sí, claro, sí. Un saludo, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy. ¿Has vuelto a hablar sin que te haya presentado? Pues siempre. De hecho, no me has presentado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Así mejor. Estoy bastante mejor ahora. ¿Qué cerveza nos traes hoy? Pues os traigo las 7 vidas, una cerveza de Gatiches. Es una cerveza de Barcelona hecha con lúpulos alemanes, que yo creo que esta va a tener más éxito que la que reseñamos en el pasado. Es una cerveza, como es Barcelona, ¿no? Extremadamente moderna. Más bien, pues, Cosmopolita. Cosmopolita. hasta rayando un poco, yo creo, palabras que no se puede decir en una infantil. Sí. Pero bueno, es una cerveza artesana. A mí no me está disgustando. La he probado y me está gustando. He de decir que me mola. Y eso es una cerveza tipo Kolsch. Como ya he dicho, bueno, tradición alemana, a pesar de que está embotellada en Barcelona, ¿no? Bueno, a ver. Vas a seguir leyendo la etiqueta. Me estaba acordando ahora del día que tú no viniste. No sé si has escuchado los programas Sí, que lo he no escuchado, viniste. lo he Y que Alberto dijo, bueno, y va en lata. A mí me está gustando, ¿eh? Yo la he probado. Sí. 5% de 5 grados de graduación. Ligerita, pero bien. Un tono turbio, ¿no? Que ya lo has destacado tú. Pues mira, fíjate, me vienes muy bien porque ligerito y turbio es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Nos presenta Alfonso? Sí. El primero. El primero. Es verdad. Memoria a corto plazo, ¿eh? Llámame Dori. Ligerito porque lo voy a hacer ligerito porque no tenemos mucho tiempo. Me gusta. Y turbio porque. Me bueno, gusta más. porque está Franco de por medio. Vaya. Yo que impreso tus apuntes, digo, no habría definido el tema como ligero y turbio. Pero bueno, es tu tema. Voy a hablar de Franco y no soy de Alfonso. Que es una cosa que en este programa no. Entonces, bueno, se le van a gloria. Caudillo, por la gracia de Dios. Que eso no se ha hecho mucho en tu casa, ¿eh? No, la verdad que no. Esa casa. Ah, que es...
Si fuera por los votos de esta casa tendría mayoría totalmente absoluta y unánime. Esa bufanda. ¿De qué es esa bufanda? Pues es, ahora que lo dices, es del centenario de la fundación del primer partido comunista en España. Algo que casa muy bien con hablar de Franco durante todo el programa. Efectivamente. De hecho, no nos vamos a desviar mucho del tema que hizo Alfonso hace 15 días porque vamos a hablar de la Copa. Pero en vez de la Copa inglesa vamos a hablar de la Copa española. Una vez más. Una vez más. Y una vez más... ¿Nuestro torneo favorito en general de esta Después de mesa? la Copa Mi Tropa. Es la Copa Mi Tropa... A mí es que me gusta mucho la Copa del Rey, tanto como torneo, como edición, como formato de Como copa. forma de estado. Sí, yo soy copa reyista. Copa Reyista. Copista. Copista. Más copista que el Copa. Sí, en concreto una copistería, eso que tienes. Tu No, futuro laboral. Copistería tú, que eres el que me ha hecho la fotocopia. Claro, así es. Te tengo que contar un truco para la oposición que tiene que ver con una copistería, luego te cuento. Yo me lo sé. Yo me lo sé. No me presento a esa oposición, pero es porque Alberto me lo ha contado. Es que es muy gracioso. Luego me lo cuentas. No es tan gracioso. Porque además vamos a recoger otra cosa que también hemos tratado mucho en este podcast, que es el fútbol y la guerra. Bien. Hemos hecho un programa de la guerra del fútbol, dices Sí. tú. Hemos hecho un programa sobre la rivalidad de Argentina e Inglaterra. Sí. Y vamos a hablar de la guerra civil. Bien. Reabriendo heridas. Reabriendo heridas. De hecho, una herida que trata de reabrir bastante gente con muy poquito éxito de vez en cuando. Incluida gente del Partido Popular, que luego contaré que es bastante divertido todo esto. Como se ha leído en el título, porque claro, la gente... O sea, vamos en plan de sorpresa, pero esto ya se ha leído en el título del este y en la miniatura también. Vamos a hablar de la Copa del Presidente de la República de 1937. Que gana el Levante Club de Fútbol. Además, luego contaré una cosa sobre una ley, pero está muy bien porque en la proposición no de ley ponía Levante Unión Deportiva. PNL. Que es el nombre actual. Que es el nombre actual. Y entonces, los estudios que he leído, cuando cogen el texto íntegro de la proposición no de ley, pone Levante Unión Deportiva. SIC. Claro, sabiendo que... Sí, bueno, luego hablaré de eso. Bueno, va a ser muy divertido esto. Bueno, es una edición un tanto polémica. Sí, va a ser muy divertido, ya lo verás. Vale, vale. Yo Me fío de ti, pero... Bueno, es igual. Hablando de proposición no de ley... SIC. PNL, SIC, Advantis. Me gusta mucho cuando Alberto suelta palabras. Que ganas de hacer el repaso de reales decretos y el Código Civil. Jo. Hostia, es que Hemos hablado alguna no vez puedo de la- parar de reír. Nunca hemos hablado de la Ley 40-2015. Joder, demasiado, yo creo. Eh, Festival del humor. Puedes continuar, Mateo. Sí, gracias. Esta es una competición un tanto polémica porque no es reconocida por la Real Federación Española de Fútbol. La REF. Por lo que fuera. Por lo que sea. Por lo que sea. Vamos primero a hablar de lo que ocurrió. Sí. Y luego realmente esto, voy a intentar que sea un poco de que me contéis vuestra opinión sobre el asunto, que más o menos ya la conozco, pero creo que es interesante. Entre junio y julio del 37 se disputó en la zona controlada por el legítimo gobierno republicano un torneo de fútbol que trataba de ser la continuación de la Copa del Presidente de la República, el Campeonato de España, que a día de hoy pues la Copa de Su Majestad el Rey. Correcto. Tenía un amigo de Pamplona que cuando le hacía el chiste de que nosotros teníamos 6 copas del Rey y Osasuna ninguna, me decía, sí, ¿para qué queremos la copa del tonto? Y se creía muy gracioso. Pero no entiendo. Porque él no quería una copa que llevara el nombre del Borbón. Es Por que, eso no han ganado nada. Efectivamente. es que el amigo este era de la ETA. O sea, ese es el chiste. Continúa. Bueno, tenemos 3 copas del rey, ¿no? Y 3 de... Y tres de las buenas Tres de las y buenas. 3 de las malas. ¿Cuál es? De las cuál? buenas o de las muy buenas. Hostia, este grito fascista de una taberna de Sheffield nadie lo vio. ¿Habéis entrado a cierto restaurante Casa Paco. especializado en paellas que hay en Camino a las Torres? Evidentemente no, güey. Está eso. Y el nombre no. Es una mesa de pueblo. Es que no sé cómo se llama. No sabemos de qué estás No sé cómo hablando. se llama. Bueno, ¿qué pasa con ese sitio? Que tiene una foto enorme Sí, de Marcelino recibiendo una copa del Generalísimo. sí. Y estoy bastante seguro de que esa foto está ahí, no por Marcelino, sino por Franco. Sobre todo lo sospecho por la bandera del aguilucho que tiene al lado. El detallito. No me acuerdo cómo se llama el sitio. Casa, no sé qué, es un señor. Es un señor, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Tenía pinta de ser un sitio llamado Casa. O sea, la verdad que sí. No acepta pago con tarjeta. Mesón. Pero ¿cuánto vas ahí? No sé, de vez en cuando. Vaya. O sea, Un restaurante especializado en
paellas en Zaragoza, la verdad es que no me da mucha confianza. Muy No, pues típico de no, Zaragoza. o sea, no está mal, pero bueno, en fin, es igual. Que ante la imposibilidad de disputar lo que sería el campeonato completo de Campeonato de España, Sí, le dieron un nombre muy bonito que es Copa España Libre. correcto. ¿Cómo debe ser? Que, bueno, luego veremos que este nombre es una de las claves de la discusión. El torneo se disputa a modo de cuadrangular. Únicamente participan Levante, Valencia, Español y Girona. Suficiente. Español con ñ y Girona Gerona. Sí. El puto Gerona. Bien. Vídeo Por cierto, que... recomiendo fuertemente visitar Girona. Una ciudad muy Bonito, bonita. ¿verdad? Sí. Yo no he estado, pero... Se pilla un poco a desmano. Desde aquí. La verdad es que no. Ah, bueno, hay autovía prácticamente todo, ¿no? Y en Amala tienes hasta el AVE, o sea, está muy bien. Bueno, como sois los ricos. el hablo. El AVE. El formato fue de liguilla. Y como para darle un poco más de vida, el primero y el segundo de la liguilla, de 4, pasaron a una final. Joder. En plan, bueno, vamos a hacer que haya más partidos por algún motivo. La final que fue entre el Valencia y el Levante, pero que se jugó en Barcelona. No vaya a ser que... Porque las autoridades valencianas dijeron que lo de en el año 37 hacer una final de Copa que no les gustaba. Y si no recuerdo mal, se fueron a Sarriá a hacerlo. ¿No recuerdo ahora? Sí, creo que Sarriá. Vale. De hecho, Valencia y Español empataron a puntos. Ya estuvo muy divertido. Fue un torneo maravilloso. Empataron a puntos, pero se clasificó uno a la final por diferencia de goles. Maravilloso. Tened en cuenta también que aquí era 2 puntos y 1 en vez de 3 y 1. Era una mierda. La final, Continúa. ¿cuándo fue? Simbólicamente, el 18 de julio. Ah, Que era 18 de julio o 14 de abril, era una de dos. Sí. O sea, No, porque he dicho que entre junio y julio. vale. Se celebra el 18 de julio en el campo de Sarriá, efectivamente, aquí lo tengo apuntado. Y el Levante se lleva el trofeo con un gol de Nieto, que es una cosa que nosotros en la Romareda no sé si hemos visto alguna vez. Sí, sí. uno, seguro. Sí, Uno me que yo suena. recuerde, no sé si había uno. En nuestra portería, de hecho. Igual. Ah, sí, calla, una especie de centro al segundo que el... Yo creo que fue un rebote. Sí, fue un rechace, ¿no? Sí. Mete un rechace, me parece. En un córner o algo así. Sí, Bueno, yo qué No sé. me acuerdo. Supongo que tiraría a puerta, le pegaría a un central que estuviese casi al borde de la esquina y gol. Nah. No me acuerdo. La empujaría. Bueno, en fin. Carlos Nieto. ¿Qué haces? Te gusta mucho hacer el SMR al micrófono, ¿eh? ASMR y justo después Alfonso. ¡Ah, ah! Alfonso con lo bajito que habla de normal, menos para reírse. Ya ves. Que retruenan en todas las ventanas. Bueno, continúa. En fin, que eso, no, que Nieto, que no sé si tendrá algún tipo de relación con el futbolista del Real Zaragoza, espero que no. Y de esta manera el Levante se alza con el único trofeo que ha ganado en su historia. Correcto. ¿Problema? Sí. Absolutamente nadie reconoce que este trofeo sea legal. Yo. Hombre, legales. legales. No, legal es, sí, que sea oficial. Ah, ese es otro tema. Ahí es donde está Te quiero decir. el ¿Qué quid es oficial? de la ¿Qué es cuestión. oficial? Y tú me lo preguntas. Y Entonces, es lo que quieres preguntar. No, no, ya está, ya está. ¿Vas a dejar aquí rollo debate si reconocemos este Sí, título luego o no? voy a hablar de un sello. Hostia, es que ayer hice una investigación maravillosa. Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna. Como ya he dicho en alguna ocasión, creo que ya no es la primera vez que os lo cuento, me gusta muchísimo una página que se llama CIEFE, Centro de Investigaciones Yo de también la he consultado alguna Historia vez. y Estadística del Fútbol. Está muy bien. Porque, claro, tienen, pues eso, investigaciones y estadísticas sobre estas cosas que son bastante interesantes. De hecho, hacen publicaciones de vez en cuando de historia del fútbol en una región en concreto. Y alguna vez he pensado que igual estaría bien comprarles algún libro. Lo he pensado, pero tampoco No, tenía lo he eso. pensado. Problema. Ayer estuve mirando, por pura curiosidad, su composición y echa un tufillo interesante. El presidente es Mr. Chips.
El presidente es un señor... No me dirás ahora mismo que te sorprendes. No, la verdad, de eso. la verdad es que no mucho. Pero el presidente es un señor que quiero recordar que el presidente es un abogado. Si pinchas en su nombre en la página del CIEF, te lleva directamente a su cuenta de Twitter. Una cuenta de Twitter muy cuñada. Bueno. Pero es que el presidente... ¿Su cuenta es Allen Jack? El artista antes conocido como Allen Jack. Lo mejor de todo, y aquí os traigo lo que os comentaba ayer por nuestro grupo de WhatsApp, es que el presidente de honor del CIEF a título póstumo es Gustavo Bueno. ¡Hostias! ¿Por qué? No lo sé. Gustavo Bueno está muerto. Sí. Vale. Por desgracia. Vale. No lo sabía. Vaya. Y, Más que uno no hace más que intentar resucitarlo, también te digo. ¿Y el Y- señor este que insulta en YouTube a... ¿Quién es? O sea, creía que ese señor... Jesús Maestro. Sí, yo creo que Ese creía que ese era Gustavo Bueno. Ese es discípulo. Ah, vale. Alumno de... Es gracioso. Vaya. Ese hombre es gracioso. Quien iba a decir que alguien a quien solo le interesa la historia desde el punto de vista de recopilación de anécdotas Iba a ser buenista. fascista. Hostia, es mi corriente de investigación. No sabía yo que tenía una corriente de pensamiento. Ligada El tan... Sí, sí. El positivismo del siglo XXI. Hostia. Estoy muy cabreado porque últimamente estoy viendo muchísima gente utilizar la palabra positivismo en vez de positividad. Miguel Quintana, a todas horas. A todas. Y Y... tenemos su corriente filosófica de la Escuela de Viena. Sí, Auguste Comte. Correcto. En fin, bueno, pero es que todavía voy a más. El artículo, los dos artículos que hay sobre esto, de hecho, digamos que es una especie de investigación medio contratada, no sé si contratada, pero bueno, que sirvió como base para decir que no a la oficialidad de este título. Está hecho por un señor que se llama José del Olmo, que es el que ha escrito los dos artículos que hay extensos en el CIEF. José del Olmo, cuando pinchas en su enlace en el CIEF, tiene un blog. Vale. No, miento. Enlazo su cuenta de Twitter. Pero él solo tuitea exclusivamente entradas de su blog. Vale. 3 últimas entradas de su blog, de mayo y abril de 2021. Hitler tenía razón. Vox no es de extrema derecha, es de No- extrema necesidad. No va. No llega a tanto, pero sí que no sabe muy bien si vacunarse o no este señor. Vaya, eso es Buah, la casualidad. No lo tiene muy claro. Y ahora yo lanzo una pregunta. ¿Puede ser, ¿Os habéis casualidad? vacunado? ¿Puede ser casualidad o no? La pregunta es: ¿cuántos seguidores tiene este señor en Twitter? 1488. 1488. No, solo 88. Que no digo nada, tiene pinta de ser un señor mayor entrañable que no sabes muy bien si Deja de blanquear el fascismo. si AstraZeneca le da... Último aviso. Cuando una persona como Cristian te da un último aviso, es un último aviso de verdad. No, literal. Yo espero que Mateo se aferre a su firme voluntad de seguir viviendo. Podemos decir que es un señor que pertenece al famoso grupo de los bebelejías. No, yo creo ¿Estás hablando de Jesús del Olmo o de Mateo? José del Olmo. Ah, ¿cómo se llama? No, pero no llegaba a cuestionar, pero él dudaba. Él expresaba una duda. Y luego había cosas sobre rebaños, borregos, bueno, no sé, era una cosa un poco Ah, extraña. el 5G, Bill Gates, sí. Sí, yo creo que me suena iba por ahí los tiros. Hay un patrón ahí. Iba por ahí los tiros. El buen Bien. patrón. ¿Qué dice José del Olmo en esta investigación? Pues dice que principalmente hay dos motivos por el que esto no puede ser considerado una Copa del Rey Canónica. canónica. La primera de todas es que había más regiones, aparte de Valencia y Cataluña, que estaban bajo dominio republicano y no participaron. De hecho, hay muchos equipos que no participan, pudiendo haber participado, como sobre todo el FC Barcelona, que por lo visto había contratado una gira por Sudamérica y se iba a hacer dineros a Sudamérica y por eso no participó. Y por otro lado, y es la más controvertida, según parece, ni la auspició la Federación Española de Fútbol ni la reconoció la FIFA.
Que por lo que sea, la FIFA pues no se puso del lado del gobierno democrático legítimo y se puso del lado del golpe. Bueno, a ver. ¿Dónde va a ser el próximo mundial, decíais? Bueno, pues, bueno, esas cositas que tiene la FIFA No sé, y que ya tenía. Pregúntaselo al entrenador del FC Barcelona. Hombre, O al ex entrenador del FC Barcelona. dice que está muy contento, que ahí Hombre, Qatar a tope. Sí, mucha libertad. Sí. No es feliz el que no tiene dinero, te quiero decir. Vale. Hay que Es la poner casualidad eso que él en tiene. contexto. No ha sido estado preso español. Sí, No, La dictadura, prácticamente. ¿Sabías del estado preso español? Hombre, Sí. Con esas pintas de Alex Casademun que lleva. Bueno, a ver, Alex Casademun. Bueno, yo no digo nada. Yo creo que... pues quiero ir a ver el último duelo. Te vas a ver reflejado en Adam Driver en esa película. ¿Quién es el que gana? Porque yo gano. Un abrazo para Ridley Scott, desde aquí. Ah, pues ahí para Alex Casade. allá donde esté. Claro, el señor este del Olmo, realmente, hay que decirlo, las cosas que propone tienen muchísima base, están muy bien fundamentadas y bien argumentadas. También eso decían de Hitler, ¿eh? Tiene sentido todo. Otro argumento bastante amplio para esto es el hecho de que la competición prácticamente está promovida por el propio presidente del Valencia, ¿vale? Un señor apellidado Rodríguez Tortajada, según tengo apuntado aquí. Sí. Y que prácticamente, según dice el señor del Olmo no lo dice con estas palabras, pero básicamente lo que quiere decir es que prácticamente mendigó el patrocinio del presidente de la República, que de hecho ni siquiera asistió a la final. El presidente de la República estaba dando unos discursitos en Valencia, en la universidad, en ese momento. Don Manuel. Don Manuel. En un primer momento, de hecho, la copa se iba a llamar Copa Mare Nostrum para... bueno, pues... A que jugase la Roma, ¿no? Y yo- sí, la Roma de Mussolini, sí. Sí. Ah, no, que Mussolini era ¿de qué equipo era Mussolini, Alfonso? De izquierdas. Mussolini, pero de Roma. De la Roma. Lo fundó él. Momento de silencio mientras el orador bebe cerveza. Tenemos que recordar la noticia de hace poco del amaestrador del águila de ¡Oh, cómo la bueno! Lazio, Era español. que era español haciendo, sí, voy a Chimoya. Duche. Yo no soy fascista. Puede que sea de Vox, pero no soy fascista. Puede comer la caída de Abe Simpson, puede que sea tonto, calvo, gordo, comunista, pero de actor porno ni hablar. Bueno, Bueno, Lazio, fascista, sí. sí. En resumen, Discutible. Hasta aquí todo bien, no lo de la Lazio fascista y tal, sino lo que venía yo contando. Hasta aquí todo bien. La federación no auspiciaba la competición, la FIFA no recoge su oficialidad, la competición está auspiciada por un único club que no quería quedar separado durante mucho tiempo. Dos de mis contertulios están mirando el móvil por algún motivo que desconozco. ¿Se puede decir? no, no se puede. Vale. Como dice José del Olmo, entonces no podría denominarse más que un trofeo amistoso, que es lo que dice este señor. Sí. Que esto fue un amistoso. Vale, ¿Cuál es el problema? que no había amistad. Sí, amistades peligrosas. Pues el problema, esto creo que es la primera vez que se hace en una taberna de Sheffield, lo voy a hacer a ver qué tal queda, ¿eh? Lo veremos después de este pequeño corte para poner musiquita. Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. ¿Quién aparece en toda esta historia? El Sevilla Fútbol Club. Que digamos que no es un club sospechoso en absoluto de tergiversar un poco la historia para su... De hecho, dijimos... He dejado beneficio, que me ha quedado ahí la palabra colgando. Beneficio. Dijimos que íbamos a hacer un programa acerca de por qué el Sevilla no nació en 1905. Pero tengo ¿Cuándo? tanto que decir. Tengo tanto que decir y lo sigo preparando. Vale, o sea que no te has preparado una mierda. Está todo aquí. Igual es el cliffhanger de esta temporada. El cliffhanger de esta temporada es Cristian haciendo... No, ese es el running gag. Cristian haciendo chistes sobre el número 5. El cliffhanger es el programa sobre el Sevilla. Sí, Sí. sí, sí. Y nada. El año pasado el cliffhanger fue del vino. la historia del vino y, Qué mal acabó. y todo acabó fatal. ¿Cómo lo destruiste tú solo esa anécdota? Momento álgido de la anécdota, Cristian empieza a toser como un puto enfermo. Joder, es que además toda la temporada esperándolo. En fin.
¿Qué pasa con el Sevilla? Pues que el Sevilla gana la Copa del año 39, Bien. que se celebra en la zona franquista con unas características muy similares. Participan 10 equipos. Sí. Procedo a leerlos. Por Aragón, Real Zaragoza, que no se llamaba Real Zaragoza en aquel momento, y Aviación Nacional. En la academia. Efectivamente. Bueno, la base aérea, ¿no? Me imagino. Actual Atlético de Madrid. El Constancia Mallorquín. Siguen matando gente. Pero todavía no han matado a nadie como para que gane o pierda alguien las predicciones Correcto. del primer programa. El Constancia Mallorquín, el Alavés, el Donosti, que era como el embrión de la Real Sociedad. ¿Se llamaba Donosti? Donosti Fútbol Club. ¿En zona franquista? Bueno, es lo que ponía. Me has dejado un camelar un Me poco. imagino que en Wikipedia. O no sé, en algún sitio lo ponía. Athletic Baracaldo, el Racing y la Unión Montañesa Cántabros, Sevilla y Betis, Racing de Ferrol y Osasuna. Montañesa Cántabros no tiene nada que ver con el Racing, imagino. No, o sea, no, Montañesa Cántabros no. El Racing y la Unión Montañesa, Cántabros. Vale. Vale. Y eso que la guerra realmente ya había acabado, pero bueno, había acabado un mes antes y me imagino que el Español, después de cómo quedó Barcelona, pues no... Bueno. Barcelona hay que bombardearla de vez en cuando. Eso dicen, Sí, Espartero. por ejemplo. Sabéis que es mentira, ¿no? Bueno. No, en plan que esa frase atribuida a Espartero es mentira. Ah, no, yo no decía que la frase fuera de Es Espartero. como la de Churchill y los antifascistas. ¿Y la de Jesucristo y el 5G? No, es así. Que por cierto, no hemos hablado nada, hablando del verano del 37 en Sarriá, no hemos hablado nada de qué pasó en Barcelona en el año 37, en mayo. En mayo. En mayo del 37 pasaron Justicia. cosas. Era por si alguien quería hacer algún comentario aquí. Nah. No, vale. La verdad es que no. Perfecto. Normalidad democrática. El problema reside en que obviamente la nueva federación fascista corrió, he escrito franquista, pero la verdad es que fascista me ha quedado mejor, corrió a realizar este torneo, pues eso, acabado la guerra, un mes después. Se vinculó con la FIFA y trató de darle oficialidad, aunque realmente, según he leído, en el momento en el que se disputa este torneo, esta Copa del Generalísimo embrionaria, no tiene oficialidad según FIFA, sino que se la acaban dando unos pequeños meses, unas pocas semanas después. Ni siquiera se llamó Copa del Generalísimo, se llamó Torneo Nacional de Fútbol. Bien. Buen nombre, la verdad. Sí, canónico. Y tampoco se entrega el trofeo tradicional, que es uno de los argumentos esgrimidos por el señor del Olmo para hablar de que la Copa de la España Libre no es una copa oficial. Sino que Franco hizo su propia copa ex novo. Entonces, la cuestión es esta. Según los datos, digamos, positivos de la Copa del 37, podríamos llegar a estar de acuerdo en que esa copa no fue una Copa del Rey. Una Copa un campeonato de España. Pero lo que parece, por lo tanto, ridículo es pensar que la del Sevilla sí. Simplemente porque hay una oficialidad por parte de FIFA, que por lo que sea tiene cierto gusto por los regímenes no democráticos. Y eso, un poco era también por ver, sobre todo Alfonso, me imagino que vosotros también tendréis idea, pero sobre todo Alfonso, que es el que más ha estudiado este tema, si tenéis alguna idea sobre ellas. Antes, acabo con una cosa, un corolario muy bonito, que es que en 2007 este asunto llegó al Congreso. Correcto. En el Congreso, por iniciativa, quiero recordar que del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida... No fue Compromís. Le pega mucho En ser 2007, una iniciativa de fue ya Compromís. Compromiso. Ah, bueno, no sé. Yo creo que era el Grupo Parlamentario de Yo Izquierda solo Unida. quería decir Compromís. Lanzaron esta propuesta, Sí. que luego el propio Congreso dijo, bueno, realmente esta propuesta tendría que aceptarla, en su caso, la ref. Federación. La ref. Y tiene la anécdota bastante graciosa de que esto fue apoyado por algunos miembros del PP, especialmente por el señor Martínez Pujalte. ¿Qué dices tú? ¿Qué hace este señor defendiendo esto? Bueno, cabe la posibilidad de que Martínez Pujalte fuera accionista y vicepresidente del Levante en aquel momento. Y ahí defendió sus cosas. De Pujalte, que era el que... ¿No fue el Pujalte el que dijo que solo se acuerdan de sus abuelos cuando ven el dinero de las subvenciones? No, eso fue Pablo Casado.
¿Ese fue Casado? Correcto. Pues Me encaja. Pujalte dijo no sé quién una... es Pujalte, la verdad. No, Pujalte es el que cuando alguien hablaba de... No me acuerdo muy bien de quién. O sea, alguien hablaba de un antepasado suyo que le había fusilado Franco, dijo, ya está sacando otra vez las historietas del abuelo. Y no, eso fue Pablo Casado también. No, juraría que... Estoy convencido que fue Pablo Casado. Lo buscaremos y no lo publicaremos porque no nos acordaremos de publicarlo. Que Pero no lo se acuerdan de lo buscaremos. del Has abuelo. inventado quién era Pujalte, ¿verdad? No, de verdad. ¿Quieres hablar? Lo de ¿Tienes Casado amigos era imaginarios? rollo, solo se acuerdan de la cuneta del abuelo cuando hay que pedir dinero. Sí. No, eso es posible que lo dijera Casado, pero lo de ya está sacando las historietas del abuelo en mitad del Congreso de los Diputados, cuando alguien hablaba de algún fusilado, eso lo dijo Pujalte. Pues. Y eso, al final llevó 2 años el proceso. En este rato, pues este informe del CIEF salió a colación. Finalmente la federación dijo que se subieran aquí y que pedalearan, que les iban a dar esa Copa del Rey, pues No. su puta madre. Y Adiós a la monetización. las únicas veces que nos han quitado la monetización es cuando en el especial de Navidad pusimos mi burrito sabanero. Por ese motivo nos han jodido la monetización de un vídeo. Monetización que era en concreto 0. Bueno, o sea que lo podemos volver a poner. Ponlo ahora. Mi Burrito sabanero, camino de Belén. Joder, la verdad es que es un temazo. El Levante intentó reivindicar por última vez esto en 2019 con motivo del 110 aniversario del club, pero se quedó. Dijeron que habían aparecido en FIFA una nueva documentación inédita. Kiko Catalán, ¿no? Es el presidente del Levante. Kiko Catalán doble intentando hacer sus cosas para tener más dinero. Y dicho esto, eso, realmente he dejado adrede corto este tema porque me imagino que habrá gente en esta mesa con cosas que decir. Eso iba a decir, ¿corto qué? No, corto. Mira, aquí pone 31 minutos, pero llevamos menos porque ha habido 5 minutos de corte que realmente esto ha estado tirando, pero no ha estado grabando. Sí, Vale, vale, vale. que te justifiques, no pasa nada. Sí, No pasa nada. Es que no me gusta comer. Eso, no sé. Te cedo a ti la palabra, Alfonso, que eres el que más me imagino que tendrá este tema más o menos estudiado. Algo estudiado. Algo has estudiado. Algo estudiado. ¿Sabéis que Alfonso ha estudiado? Sí. Es premio extraordinario de Negocio. Igual si se acerca al micro lo y todo. Algo estudiado. Porque ha estudiado mucho sobre historia del deporte en España. No. No así mucho de cómo cojones hablar. Sí. Bueno, esa es tu Hola. opinión. ¿Le atiendo? Don Alfonso. Que es curioso todo lo que dice este señor del Olmo, ¿no? Pero Porque, a ver, porque partiendo de la base esta de que no se le puede dar validez por la escasa participación o porque está muy involucrado el presidente de un equipo en la organización, pues a regla de 3 todas las copas de la primera década del siglo XX no hay que contarlas. Porque en las primeras copas básicamente las organiza los hermanos Padrós, que es la presidencia del Madrid. Bien. Básicamente. No existe Federación Española hasta 1909. Y además también tiene una participación escasísima. En la primera, bueno, que es Copa de la Coronación de Alfonso XIII, hay 5 equipos, creo. Pero es que en la primera Copa del Rey como tal, que es 1903, hay 3 equipos. Directamente. Y luego la siguiente he mirado también, en la de 1904 creo que había 5 equipos y 4 eran de Madrid. Entonces, eso desde luego que no es una representación de España. Sí que es verdad que él hace mucho hincapié en el hecho de que es una copa impulsada por el presidente del Valencia. La Copa del Rey, la Copa de la Coronación de Alfonso XIII es una copa impulsada por el presidente de Madrid. Pero es exactamente lo mismo. En el anterior programa hablamos de la FA Cup y eso están impulsadas por las directivas de los equipos, evidentemente. Al final es lo que el Madrid tuvo una importancia vital en la configuración de la Copa. Entonces si aplicamos ese mismo criterio al resto de Copas del Rey, pues las de la primera década por lo pronto ya no vale ninguna. Pues es exactamente lo mismo. De hecho, eran mucho menos representativas porque eso, de hecho, aparte de Madrid, Cataluña y el País Vasco no hay nada. Y seguro que eran equipos con menor estructura de vegada profesional que lo que podía ser el Levante, el Español. Sí. Exacto. De hecho, el motivo por el que las directivas de estos clubes se empeñan en hacer esta copa es porque tenían una estructura profesionalizada bastante grande y no querían tener a futbolistas profesionales parados durante mucho tiempo. De hecho, estoy mirando la Copa de 1904-5 que gana el Madrid, que se presentaron 3 equipos. Claro, para darle más enjudez, una liguilla entre ellos y los 2 primeros se echaron una final.
Pero bueno, pues eso sí que cuenta como Es Copa del Rey. muy parecido a lo que... Sí, pero está ganado el Madrid y sí que cuenta. No, a ver, ya no es eso, ya no es tanto que esa sí que cuenta porque gana el Madrid, sino que esa lo que hicieron fue invalidar o dar total legitimidad al bando franquista. Es decir, Sí. ¿qué pasa? Que tú en el momento en el que... Y no creo que lo de la FIFA lo hiciera porque en ese momento estuviera a favor o no del bando franquista, que probablemente lo estuviera. Pero que al final ahí quien pone las normas es quien ganó la guerra y a partir de ahí pues muchos dijeron, "No, a partir del 36 aquí manda Franco y lo que pase en España es cosa de los españoles y que les den por saco". Y yo que estoy en mi despacho de París o de Londres o de donde estuviera la sede de la FIFA entonces, pues, la legitimidad que quiere Franco, la legitimidad que se la doy. Y invalido todo eso. Invalido todo de lo hecho, demás. que tuviera legitimidad, que tuviera oficialidad la Copa del año 40, es algo normal, es algo lógico. Pero la del año 39 es que tiene unas características tan sumamente similares a la del año 37. O sea, la única diferencia real es que Franco, no me acuerdo quién era el ministro de Deporte, que además lo leí ayer. Sí. Que era un general. Moscardó. Moscardó. Eso es. Moscardó corrió a crear una Federación Española de Fútbol. Que tampoco existía. O sea, la creó ex novo y corriendo para hacer esto un mes después de que acabara la guerra. Entonces, realmente, pues bueno, un poco el planteamiento del debate, si es que se puede llamar así, porque creo que estamos todos de acuerdo, con lo cual no hay mucho debate, pero el planteamiento un poco es ese, lo absurdo o lo partidista de aceptar una cosa y no aceptar la otra. Sí, al final es totalmente una mezcla de fútbol y política, porque al final la Copa legitima del gobierno legítimo de España. Claro. Aunque no fuera todo el territorio, pero es que en las primeras copas tampoco era todo el territorio. Alberto Bueno. me mira con cara de... No puedo hablar. Sí. Si no recuerdo mal. Si me dejáis hablar, si me dejáis hablar. Qué dramático son. Alberto, que no interrumpe nunca, pues si puedo hablar... Si no recuerdo mal, me parece que es la semana después del 18 de julio, del 36 o la tercera. La Federación Española de Fútbol hace un comunicado oficial cancelando todas las competiciones deportivas. Sí, en eso se basan, y en el 37 también. Y dicen que, claro, es que yo no lo considero título real en el sentido de, si no es, más que no sea título real, desde luego no es un título de la Federación Española de Fútbol. Claro. Eso está claro. En eso, sí, en eso podemos estar de acuerdo. Que se cerró un torneo y luego no levante, evidentemente. Que ese torneo sea un título oficial, ¿vale? Define primero que es un título oficial. Si es un título, tiene que ser un título organizado por la Federación Española de Fútbol. Entonces no entra en la Copa del Levante, como igual no entran los primeros torneos de la Copa de la Copa del Rey. O tampoco debería entrar la del Sevilla del 39. O la Sevilla del 39. Que yo estoy a favor de que quitarle un título al Levante significa quitarle un título al Sevilla. Sí. Pero yo desde luego no reconocería como título oficial esa Copa España Libre. Más que nada, es que al fin y al cabo es casi como contarlo. Pues el Zaragoza tiene no sé cuántos títulos la Petra. O sea... Sí, o contar los Gamper o... Tiene el mismo sentido. Sí, de o sea, hecho- son títulos, sí. Son de verdad, sí. Son oficiales. Depende. El señor mayor, acabo de quitar toda la... Sí. esta. El señor mayor antivacunas, una de las cosas que dice es precisamente esa. La Real Federación, bueno, que no era real, la Federación Española de Fútbol dijo expresamente en el verano del 36. y en el 37 lo reiteró, que no iba a haber competiciones oficiales. Pero claro, la Copa... Y la Federación está en Madrid. O sea, en Igual que territorio republicano, al fin y al cabo. Igual que cancelaron, por ejemplo, las Olimpiadas Populares. Eso lo desconocía, pero... Sí. Hombre, se canceló y todos al frente, amigos míos. O Bueno, sea, bien, Sí, no, Ya y que estaban, porque eran las Olimpiadas en Barcelona. respuesta a las de Múnich, el boicot. me parece que eran, porque No, eran Berlín 36. Berlín. Y fueron, pues eso, atletas antifascistas de todos los pueblos que, pues, oye, no voy aquí a saltar la pertiga, pero voy a coger el fusil y me voy a meter a las brigadas internacionales. Que fue básicamente así, me voy a meter a la defensa de Barcelona. Y No, ofensiva Zaragoza. Era... sí, claro, y fueron para ahí muchos a eso, la columna de Urruti y tal, pues, ahí los tienes. Los atletas que fueron, claro, los primeros, entre comillas, brigadistas, porque estaban allí en Barcelona en el momento de estallar la guerra. No son brigadistas en tanto que no entraban dentro del control de las brigadas internacionales, etcétera, pero cuentan, pues eso, como el primer apoyo extranjero que tuvo la República, pues, frente al golpe de Estado. Así para
para concluir un poco mi argumentario, o sea, no creo que esa Copa del Levante reconocerse como un título oficial tal cual, sí que es totalmente legítimo que el Levante lo tenga en su museo. No, Y diga, eso no lo niegan en ningún momento, pero lo que viene Que a ese decir torneo es lo que ganaron. no es más que un torneo amistoso, como el que tiene un Teresa Yo Herrera yo estoy bastante de acuerdo con esa interpretación. Luego, sobre el tema de que, entonces las primeras copas no hay que contarlas. Un sí, pero no. Está claro que el carácter amateur y el carácter de copa improvisada está ahí, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando del inicio, o sea, del principio. O sea, no puedes compararme una organización que puede tener una federación de fútbol ya en la década de los 30 con una de principios del siglo XX. Que en algún momento tienes que poner el principio, por así decirlo. Y al principio, evidentemente, no puedes esperar la organización que tienes de un deporte que se organiza, sobre todo tanto profesional como federativamente, a partir de los 10, 20. Yo creo que así es por poner porque al fin y al cabo, si buscamos la primera Copa del Rey organizada bien por la federación y tal, no sé qué, al fin y al cabo ese torneo dice, no, es que somos la Copa del Rey porque venimos desde el primer torneo que nos dio la Copa del Rey. Pues ahí está el principio, porque es donde dice la federación, que es la que monta el torneo, donde está el principio. ¿Quién está blanqueando el fascismo ahora, Cristian? Ya, Yo es por... Va a ser un poco... yo el punto más que... estando de acuerdo en casi todo lo que dice Alberto, porque... Yo es que soy muy pragmático en este tema. Yo creo que, es decir, lo que no se puede hacer es, durante ese periodo, el definir cuál es la Copa del Rey de verdad o la Copa Nacional de España, como se le quiera llamar, cuál es la de verdad y cuál es la de mentira, ¿no? Porque si fuera por eso por una cuestión de legitimidad, evidentemente el terreno republicano era el que era legítimo y el que tendría que ostentar al menos ese estatus, ¿no? Invalidando la del Sevilla y demás. Pero sí que es cierto lo que dice Alberto al final, de que realmente es un periodo que el propio gobierno invalida las competiciones deportivas y que, a ver, que reconocer ese título lo que no creo yo que invalide es que no tiene por qué ser reconocido como un título igual al de las copas que había en 1964-35. Desde luego, si lo reconoce como oficial, no es una Copa del Rey. Claro, es un título, pues puede ser el campeonato, no es un campeonato de España al uso. Que realmente, en palabras de Alfonso Solans padre, no es la Copa del Rey, es la Copa de España. Jaime, un abrazo. Intentando editar eso, porque creo que se acaba de romper el ordenador. De mi patria. Y la de tantos otros españoles. Eso decía Alfonso Solans. ¿No habéis visto ese vídeo nunca? No. Por favor, luego os lo enseño. Porque, claro, después de ganar la Copa contra el Barça con Rubén Sosa, os lo enseño. Luego os lo enseño. Pero eso, yo lo que creo es que es un título que se puede, y que además tiene un poco el componente ese casi de ser una línea de ruptura con lo que va a ser luego la legitimidad que va a tener todo lo que es el fútbol en el bando franquista hasta ya la instauración de la dictadura. Y la secuela directa, que al final pues es la Real Federación Española de Fútbol. No, a ver, realmente etcétera. Aquí lo polémico tal cual para mí no son esas primeras copas del principio, que yo creo que se basa más en el origen primigenio del deporte al fin y al cabo. En todo caso sería la legitimidad de esa Copa del Sevilla, que solo viene dado por la FIFA, no es lo único que... Por la Federación Española de Fútbol. Pero estamos en un punto en el que, por ejemplo, si hubiera ganado la Segunda República la guerra, esto ya es un poco... Pues tampoco habrían participado muchos más equipos, o sea... ¿Cómo se le llama esto? Lo de historia ficción... Contrafactual. Historia contrafactual. Si hubiera ganado la Segunda República la guerra, lo más probable es que, por ejemplo, la copa que hubiera reconocido la FIFA sería la del Levante y no la del Sevilla, ¿no? Al final, pues lo he dicho, la FIFA ahí le daba absolutamente igual, lo único que quería es... ¿Quién está mandando ahora? ¿Este? Pues lo que diga este. ¿Quieres decir que la historia la escriben los vencedores, Cristian? Hombre, está clarísimo. Sí, tampoco veo que... nos vamos todos al tema político, porque al fin y al cabo es el podcast de lo que va, pero tampoco veo un trasfondo tan político detrás de esto. O sea, llámalo reconoce oficial. Sí y no. O sea, no le veo mucho más de... O sea, es que no veo... Si nos vamos a un tema puramente casi jurídico, o sea, claro, desde el punto de vista jurídico, pues es lo que pues es un torneo oficial, pero quien lo monta al fin y al cabo. O sea, que nos vamos otra vez al tema del principio de las primeras copas y tal. Pero es un caso... Yo creo que ahí tienen una especie de privilegio especial de por ser las primeras, no por otra cosa. En mi opinión. Otra cosa, moralmente, cada uno puede poner los títulos que quiera. O sea, al fin y al cabo el título es verdad y luego no el Levante. Y el presidente de la República lo
patrocinó y se llamaba Trofeo Presidente de la República. Sí, sí. O sea, eso no. Yo nunca lo he puesto en duda. A ver si la legitimidad al final viene del jefe de Estado, pues el jefe de Estado en este caso. ¿Y ahora quién da los títulos? ¿Los jefes de Estado o las federaciones Las de fútbol? federaciones. Pero la legitimidad inicial viene del jefe de Estado, como la Copa de la Coronación de Alfonso XII. Ya, pero yo te digo, he hablado del ser privilegio del principio. de ser el inicio. Es sin duda complejo, pero tampoco podemos estar aquí como 3 horas. Que podríamos estar, ¿eh? Pero yo a favor de. No, que- no, No, ya no, está, no. que esa no se puede. Pero ya os digo yo que si el precio de quitar la Copa a Levante es quitársela al Sevilla, a favor. Que quite el ardo. Muy bien, dicho esto, gracias por este último ratico de debate, que era lo que yo quería que hicierais. Perdón por golpear la mesa. Este cristal, igual si le pegas otro puñetazo te lo pego yo a ti, pero no pasa nada, absolutamente nada. En Este vez cristal de, sí, no hace falta que te asegures. en vez de pegar puñetazos, si quieres puedes ir sacándonos la frasecita de tu sección. ¿Qué? ¿No te acuerdas cómo se llama? Donde dije digo, Digo vale. Qué nombre más bonito. Que es un escritor. Gogol, Nicolai Gogol, Creo sí, que sí, no es sí. la primera vez que hago este chiste. Hostia, espero Oye, que me gusta lo que mucho espero el es que sea la última. Lo que espero que sea la última. Donde dije digo, digo gol. Vale, pues a riesgo de que Estamos Mateo, muy con lo largos. competitivo que es, eche un ojo a mi móvil. No, porque parte de mi competitividad es no hacer trampas. No, Cosa que no todas las personas de mi alrededor pueden decir. de y esta es- mesa misma. De esta mesa no lo sé, estaba hablando en concreto de mi pareja, que no es una persona a la que le guste. La que mira tutoriales sobre cómo poder mentir a la gente en Among Us. Sí, efectivamente. Y luego se efectivamente. extraña de que le pillen. Y me tonga monedas en el Monopoly. ¿En serio María hizo eso? Lo de buscar tutoriales de cómo mentir en la Among Us. Y dijo, pero si esto lo he visto en el tutorial y funciona, ¿por qué me habéis pillado? Pues María, igual es porque estás tartamudeando de los nervios. Sí, es que se ríe mucho cuando miente, se ríe. Entonces es muy fácil pillarla jugando a estos juegos. Echamos uno esta noche. ¿Echamos uno esta noche? Venga. ¿O es la noche que empecéis a jugar al LoL de verdad? Yo una Among Us esta noche igual. Venga. Yo lo tengo descargado todavía en Steam. Cristian, o sea, bien. Cristian va a estar dormido, con Cristian no contamos. Sí. Es que mi noche. Bueno, tu mi frasecita. concepto de noche y vuestro concepto de noche es distinto. Sí. Y más ahora que anochece a las 6 de la tarde. ¿Cuál es vuestro Vale. concepto de noche? A dormir A a la una. mí, de la noche de 8 a 10. Queda raro, sí. ¿Vale? Bueno, digo la frase, os recuerdo la dinámica, intentéis adivinar. Decimos Galeano y ya. Decís Galeano, me la agarras con la mano. Y ya está. Se veía venir. Bueno, la frase en cuestión es: gracias al fútbol, un país pequeño puede ser grande. ¿De quién es? Evo Morales. No. Evidentemente, no. Gracias al fútbol, un país puede ser grande. Un país pequeño puede ser grande. Acércate al micro. Mújica. No. George Weah. No. Pues está muy bien tirada. Está muy bien tirada porque es Roger Mila. Ah. Que bueno, Pues al final muy fue bien otro tirado. futbolista africano. Está muy bien, Roger Mila, futbolista camerunés. Y que más que un poco detallar Roger Mila, que lo conoce todo el mundo, no voy a hablar de él. Es un poco el concepto que entraña. No me preguntes por qué. No, habría estado muy bien. Pero sigue un poco, pues, hablar un poco del concepto, ¿no?, que entraña la frase, que yo que a mí me parece interesante, yo creo que puede dar un poquito de debate. Que es, sobre todo, esos países, ¿no?, que muchas veces aparecen, a raíz de las competiciones deportivas, aparecen en el mapa, ¿no? Que son países, no tanto los países europeos, que también, ¿no?, viendo un poco el ejemplo de Croacia en el anterior mundial, que es un país muy pequeño, muy pobre y que, pues, a raíz de una muy buena participación y muy merecida, llegó a la final del mundial y un poco puso a Croacia en el mapa, ¿no? Yo creo que ninguno habíamos oído hablar tanto de Croacia como ese momento. Además se juntó con el final de Juego de Tronos, Dubrovnik y todo eso. De repente todo era Croacia, todo era hablar de Croacia. Hombre, y recordemos... yo creo que tiene más mérito la primera participación de Croacia en un mundial que se mete en semis. En el mundial de Francia 90, ¿no? 98. 98. O sea, Sí, sí. con Davos Zucker, ¿no? Con Davor. Eso es, con jugadores, muy buenos jugadores para ser un país, no me acuerdo cuántos habitantes tiene, pero son muy No, pocos. en el 90, 2 años, como mucho. O sea, Habitantes. ¿Cuántos habitantes? 98. Ah, 2 como mucho.
No, pero eso yo creo que es importante y sobre todo también... Zucker y Modric, son los dos croatas. al margen de lo que son ya los países europeos, que se nota un poco en ese sentido, en otros deportes también se nota mucho, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, se me ocurre el caso de Eslovenia en el baloncesto, o Lituania, ¿no? Esos países que tienen mucha tradición y tienen muy buenos jugadores, siendo países muy pequeños. El dato de Lituania era salvaje, rollo, un 5 o 6% de la población se dedicaba profesionalmente al baloncesto. Sí, o es sea, una pasada, sí. De esos datos me gusta muchísimo el dato que en la Eurocopa de Portugal, creo que fue la Eurocopa de Portugal, fue en la que Islandia pegó, la que ganó Francia, que Islandia pegó el que llegó a semis o algo así. Eurocopa de Francia, que ganó Portugal. Eso es. Sí, Bien. eso es, gracias Alberto. Estaba dentro del estadio el 10% de la población total de Islandia. Que creo que eran 300.000 personas y había 30.000 en el estadio. Muy Sí. guapo. Es una Y eso, pasada. creo que es un buen ejemplo. Y ya sobre todo si vamos un poco más al ejemplo de Roger Mila, ya no tanto a países de pequeño nivel demográfico, sino a países de pequeña, por así decirlo, o pequeña relevancia a nivel internacional, ¿no? Que viene a ser sobre todo los países del denominado como tercer mundo, es decir, sobre todo selecciones africanas, Sí. que muchas veces se habla, ¿no? La selección de Camerún, de los tiempos de Eto'o, etcétera, que De es hecho, una selección muchas veces no sé muy si potente. selecciones o directamente jugadores. Sí, eso es lo que iba. Y la selección de... Sí, me ha cortado de repente, a mitad de frase. Hombre, de países pequeñitos, muy poca broma con... Costa de Marfil, por ejemplo. Brasil 18, Costa Rica. En Costa Rica. Pero sobre todo yo creo que iba más a estos países que, fíjate, África son un montón de países, pero Costa de Marfil, Camerún, países con mucha tradición futbolística, que son países extremadamente pobres, o Camerún, por ejemplo, exporta muchos futbolistas también en baloncesto, ¿no? Se me ocurre, si no me equivoco, Joel Embiid, jugador de la NBA, es nacido en Camerún, creo recordar, y que son, pues eso, países que se nota mucho, son pequeños en tanto a relevancia. Población, pues evidentemente no tienen una población muy grande, pero sobre todo es en torno a eso, son países muy pobres, con muchas dificultades y que realmente muchos jugadores, ¿no? Tienen ese arraigo del país de ya sea participar en obras de caridad al respecto y tal, o tienen ese arraigo de reivindicar un poco la situación de estos países frente a ese fenómeno fan, ¿no? de la ostentación europea o estadounidense. Se me ocurre también el ejemplo de Sadio Mané, ¿no? Que yo creo que es uno de los jugadores que Bueno, mejor encarna ese... Y Wea, que ha comentado Alfonso, que ha llegado a ser presidente de su propio país. Actualmente presidente. si no Actualmente recuerdo. presidente. Yo, Es guau. decir, su hijo es nacionalizado estadounidense, si no me equivoco. Sí, jugador de la selección de Estados Unidos. Que del fútbol africano es muy... A mí me parece muy curioso como el país que más lejos ha llegado en un mundial ha sido Costa de Marfil en Sudáfrica, ¿puede ser? Digo, Ghana en Ghana. Sudáfrica. Sí. El único que ha pasado una eliminatoria tal cual. Y los históricos de los mundiales de africanos siempre han sido Nigeria, Nigeria, eh, con JJ Okocha. Con coches. Costa de Marfil, como mucho, y también muy reciente. Y como mucho ha llegado a tener... Camerún. Y Camerún. O sea, pero sin embargo, la selección que arrasa en la Copa África no es otra que Egipto. Sí. Con diferencia, rollo. Igual le saca 3-4 títulos Pero, al por de ejemplo, detrás. a mí Camerún llegó a ganar medalla en Juegos Olímpicos. Sí, si no me Ganó la equivoco. final a España. Ganó medalla de oro, que A la- fue la Camerún de Eto'o, precisamente. Y la España de la que gana el mundial luego. Eso es. La de eso es. Xavi, Casillas Ese y Camerún. Ese Camerún era muy buen equipo, pero yo creo, por ejemplo, ya entrando un poco más a lo futbolístico, yo creo que el auténtico miedo que se tenía a la Costa de Marfil del Mundial de Sudáfrica, que me parece que llega a jugar Drogba, Sí. llega a jugar Drogba, que era un auténtico equipazo. No, Estaba sí, sí. Essien, ¿no? Touré, ¿Los dos? Los ¿Dos? dos. Colo. Colo. Ya. Pero que era un equipo Perdón, verdaderamente temible. Y eso, y con jugadores que Por al final... su rendimiento en Europa, los jugadores. O sea, por No, el sí, sí, por el rendimiento de los jugadores. individual, o sea. No, eran jugadores, sí, que es que esa selección era... es decir, si esa selección fuera un club de competición europea, sería candidato a todo. Sí, sí. Era un Les tocó auténtico mal equipo. grupo. Hombre, Sí, les tocó el grupo de la muerte. Brasil, De hecho, Portugal y claro, Corea del Norte.
Eso es. En gran parte el grupo de la muerte era porque habían caído ellos también. Pensaba en que ese porque grupo. estaba Corea De del hecho, Norte. se decía que lo más factible en aquel mundial era que el octavo fuese un España-Costa de Marfil, antes que un España-Portugal. Sí, no, Costa de Marfil era más favorita que Portugal a pasar de grupos. Con razón, porque al final ese Portugal Pero Portugal poquito- tenía un bicho, claro, es decir, Portugal tenía a Cristiano, que evidentemente. te da bastante, o sea, Sí, a Cristiano lo pones a jugar con nosotros y te da bastante. Y ¿Habéis, te gana la Liga de Delicias el fútbol. automáticamente eres candidato a todo. ¿habéis visto el vídeo de Bue en el Costa de Marfil Corea del Norte de ese mundial? ¿El vídeo de? De Bue, Ebue. No. Se pone está el entrenador de Corea del Norte explicando no sé qué han jugado. Sí, lo he visto, Se sí, pone lo he Ebue al lado y hace. Me ha quedado clarísimo. Pues no estoy diciendo nada que esté mal el tío este. Sí. Y eso, y un poco os quería traer un poco ese mensaje nuevo de que yo creo que es interesante. Además se me recuerda una frase de Bielsa que así aprovecho y ya la digo para no decir en un programa porque es muy fácil. Y que así me quitas mi única posibilidad de acertar, que es decir Marcelo Bielsa en algún momento. que es que el fútbol tiene esas cosas que en algún momento siempre puede sorprender que el equipo pequeño le gane al grande, ¿no? Y es una de las cosas mágicas que tiene, Hombre, tiene y este deporte. como paradigma de equipo pequeño que viene el fútbol, selección bicampeona del mundo, Uruguay. O sea, Correcto, sí. Con una población enana en comparación con cualquier otra Con la selección. propia Argentina o Brasil, que los tiene cerca. Y tiene los mismos mundiales que Argentina. O sea, Y sigue siendo una selección que compite muy bien Y y, sin- que tiene... y sí sin que es haber- verdad que un mundial, un poco el primero, que es bueno, pero el de Brasil 50 es totalmente meritorio. A ver, o sea, Argentina tiene un mundial ganado bajo la dictadura de. Sí, O sea, quiero decir. ¿qué quiero decir? Sí, pero eso, Uruguay yo creo también es uno de esos ejemplos, ¿no? Sí. Yendo ya al continente americano, yo creo que Uruguay es uno de los ejemplos claros de esos países pequeños. Pues no sé qué diferencia habrá de población con Paraguay, lo desconozco totalmente, pero Uruguay, la ¿cuántos llega a diferencia- tener? ¿2 millones de población? lo que es Ni puta idea. el poner a Uruguay en el mapa como hace la selección uruguaya de fútbol o cualquier otro deporte, ¿no? Te lo desconozco porque tampoco soy tan consumidor, pero lo comparas con otras selecciones como Perú, Chile, Perú y Chile No, tiene más población. Chile, sobre todo. Lo justo sería compararlo casi con Colombia, fíjate lo que te Claro, digo. claro. Y pues, Colombia o Venezuela, ¿no? Esos países que Que tienen tradición de mucha más fútbol. población que Y Uruguay. al luego fútbol yo se creo- juega, o sea, no. Claro, Yo creo un poco lo que decía antes, creo que aparte de selecciones mundiales y tal, también la capacidad que tiene simplemente una persona, un jugador, de poner lugares en el mapa. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Gabón con Aubameyang. Mm. Estoy pensando en cuántos jugadores costarricenses conocéis. Es que Keylor Navas te pone un país por lo menos Claro, en el pero- mapa. Sí. A ver, pero es decir, yo creo que es diferente, ¿no? Costa Rica sí que ha hecho, pero Gabón, por ejemplo, sigue sin competir a nada, ¿no? No, me refiero es más que te simplemente- aparece la banderita de Sí. que ves la bandera. Pues, Sí, o sea, me refiero simplemente el poner. Aubameyang juega con poner- Gabón. Sí, Sí. juega siempre. Poner en la como cabeza. el país este de Condogbiak en República Centroafricana, creo que es. Centroafricana. Es- RDC. No, no. Sí, RDT. ese es el español, sí. Poner ya no en el mapa y ya no en el plano futbolístico de una buena actuación en un mundial, sino simplemente poner en la cabeza de la gente la existencia de un país que mucha gente probablemente no sabría que existe si no es porque Aubameyang te sale en el FIFA con la banderita. Antes de terminar, quiero hacer una pregunta. Ha habido un momento en el anterior programa donde ha dicho Mateo, luego el polo que llevo debajo del jersey va a tener relevancia con el tema. ¿Dónde está la relevancia entre Escocia y el Levante? Yo he dicho que iba a tener relevancia con el tema. Sí, lo has dicho. ¿Verdad? No sé si lo has dicho. Yo sabía que te lo había regalado, pero No. por la FA Cup entiendo que... Igual Ah, igual Igual que con el tema de Alfonso, por Igual, la igual, FA igual. Cup. Algo sí. Vale, es que me acaba de venir a la cabeza el pensamiento intrusivo, como el de ¿qué pasaría si me tiro por el balcón? O sea, Hostia, poca broma. Pues esa respuesta creo que la sé. 4 o 5 veces al día. Viviendo en un séptimo. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Creo que ha Estaría. estado bien así. Ha sido un programa. ha estado guapardo, ¿eh? Ha sido un programa bastante de Batista. El dictador también. De la bomba, vale. En fin, no puedo deciros cómo se llama la cerveza porque acabo de arrancar la etiqueta y le he Siete pegado al vidas. revés. El Siete Squatrecas. vidas. El Squatrecats. Gran serie, 7 vidas. Cristian. Buenos actores, Pues- mejores políticos. Pues me ha gustado bastante, la verdad. Me ha gustado bastante la cerveza. Una cerveza catalana, yo creo que... Indepe.
No. Yo creo que está bien. No sé si ponerla en el ranking de las mejores cervezas del programa. Yo creo que ya con solo por cantidad es difícil. Pero aún así yo creo que es una cerveza fina, que es degustable, sigue siendo fresca y tal. Estilosa, yo diría que es una Cés Fábregas. Una chesca. Francesca. Sí, no, déjame un segundo el móvil y tengo que buscar una cosa. Vale. Alberto. Futbolistas catalanes. Bueno, no, bien. O sea, así como en el anterior programa hemos dicho que mal, en esta sí me ha gustado. No me bebería 7, porque con una ya me vale. Pero bastante bien, bastante a gustongo. No debería ser. A gustongo, por lo tanto, cerveza, un gustondo. ¿Ha dicho Gorka? Acabas de decir el ustondo porque te deja gustondo. ¿Qué tipo de ser humano eres? Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Alfonso. Me ha gustado mucho. No te ha dejado gustongo. Me ha dejado muy agustando. Por favor. Ay, Dios mío. Una cerveza muy. Poco se habla de los apuntes de Alfonso en el programa, también te digo. Joder. Están todos- Algún día que se puso a pintar esvásticas. Cada uno lo que se le da bien. En la carrera, ¿no? Imagino. No, grabando un programa. Que una cerveza muy estilosa, podríamos decir, con una gran calidad. Así que para mí es una Karim Benzema. Oh, finísimo, señores. Pero- Claro, porque además hay un gatito aquí. La etiqueta. Yo voy a ser mucho más prosaico. Se llama Siete Vidas. Es una Así Tony que Canto. para mí es una Kazuyoshi Miura, el futbolista más veterano del mundo actualmente. Has mirado el nombre en Google, ¿verdad? Efectivamente, sí. Cacillo como Yura. Un tío que solo se caracteriza porque ha jugado muchos años, más que por... Porque tiene 50 y tantos años y sigue jugando de manera profesional en primera Y división. me parece que. japonesa. Y no sé si ha quedado ningún. Tiene el nivel más Todos o los menos años ha de metido la gol, segunda además, regional. ¿no? Seguro que todos los años ha metido. Pero yo qué sé. En la Liga de Japón. Yo también todos los días me tomo un café. De 0 a 100, Cristian. 1,83. ¿Alberto? 78. 89. Toma. 80. Muy buena, Estamos muy de acuerdo todos. muy buena esta cerveza posmoderna catalana. Sí, Muy a favor. Muy de acuerdo. Como igual de a favor estoy de acabar ya el programa porque se va haciendo tarde, tengo que comer y luego irme a trabajar. Así que despedimos el programa como siempre. Primero recordando que en @unataberna, en Twitter e Instagram podéis seguirnos, si no lo hacéis ya, deberíais. Ponemos muy pocos tweets, pero son muy acertados todos. Sí. Bueno, a ver, yo qué sé. Claro, como tú no escribes ninguno, Hubo cierto tweet sobre Benzema, muy gratuito. mío, Sí, probablemente sí. probablemente mío, sí, Probablemente metiéndome con que era un delincuente, ¿no? sí. Algo así, sí. Vale. Que Y eso le iba a impedir el ganar el Balón de Oro. Ninguna mentira. Cuando se van a volver a dar al mejor jugador del mundo. al enano, sí. Que podéis... El partidón. Ah, bueno, esa es por la portada de marca de hoy. partido. 11 del 11, que podéis ver en nuestro Twitter. Lo que pasa es que esto se va a publicar dentro de un mes. Pero, pero En bueno. diciembre ya. En cualquier caso, eso, que podéis seguirnos en Spotify, podéis vernos en YouTube, podéis vernos en, yo qué sé, en muchos sitios, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Spreaker, en muchas plataformas. Ese El Prica dice. Porque siempre que Pero que digo se llama Spreaker, Carrefour, tío. porque siempre que digo Spreaker hacéis siempre el mismo chiste en todos los putos programas. En fin, muchas gracias por vernos. Muchas gracias a Jaime, que hoy no ha podido venir porque... No recuerdo muy bien por qué. Ah, sí, porque es jueves y está trabajando. No como nosotros. Bueno, yo me voy a trabajar ahora. Y aparte- Trabajando también. Vive Barbastro, que ya me jodería, pero bueno. Ya, bueno, sí. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias, Jaime, por el trabajo que vas a hacer de edición de esta mierda. Mientras tanto, nosotros nos veremos en 15 días. Mientras tanto, no olvidéis mezclar siempre el fútbol con la política.
Carter.